Una terrible noche de Halloween. Relato adaptado por Lengua de Brujo para el canal de Luco. Tengo ya varios años de haberme cambiado de casa debido a una experiencia muy inquietante que me pasó cuando vivía en Zapotlanejo con mi familia. Precisamente recuerdo la fecha, pues fue un día que, en lo personal, considero que atrae muchas energías negativas o demoníacas. Fue un 31 de octubre, el día en que se celebra Halloween. Por lo tanto, a mí me tocaría llevar a los niños a la fiesta, lo cual no me desagradó, ya que quería un tiempo a solas para mí misma, para descansar de las quejas y pleitos de mis hijos. Esa era una buena oportunidad para aprovecharla mientras esperaba que llegara mi marido. Salimos de la casa un poco antes de las 6 de la tarde. Me di cuenta de que ya casi estaba anocheciendo, por lo que decidí encender la luz de la cochera para que, cuando regresara, tuviera suficiente luz para abrir la puerta. Cerré con llave y, como de costumbre, le eché un último vistazo a la casa cuando ya estábamos sobre la banqueta. La fiesta no estaba lejos de donde vivíamos, por lo que no tardaría mucho. Mientras caminábamos, éramos los únicos en la calle. No se veía ningún niño o adulto, ni tampoco algún automóvil que viniera. Todo estaba en silencio, y de repente un fuerte y helado ventarrón me hizo sentir escalofríos. Fue entonces cuando empecé a sentir una extraña sensación de que alguien nos estaba siguiendo. Sentía un hormigueo en la nuca que me provocaba mucha ansiedad. Miraba constantemente hacia atrás, esperando encontrar a alguien escondido en una esquina o detrás de un árbol, pero no había nadie. Uno de mis hijos me preguntó si me encontraba bien, pues me veía muy inquieta, así que procuré tranquilizarme para no asustarlos. Cuando por fin llegamos a la casa donde sería la fiesta, me despedí de ellos y apresuré el paso de regreso, pues ya estaba oscuro y no quería toparme con aquello que presentía que me acechaba y que podría atraparme en plena oscuridad. De regreso tuve también la misma sensación, incluso pude escuchar que alguien caminaba detrás de mí. Es raro, pues sentía que me estaba siguiendo algo, aunque era invisible. Casi podía asegurar que aquello se encontraba justo detrás de mí. Me apresuré para llegar a casa, pero ¿cuál sería mi sorpresa al ver que las luces de la planta alta estaban encendidas? Yo estaba bastante segura de que mis hijos las habían apagado, pues siempre es la instrucción que tenemos cuando salimos, y en el último vistazo que le había dado a la casa no las vi encendidas. Sin embargo, comencé a dudar si realmente las había visto apagadas o no, ya que cuando nos retiramos aún había algo de luz en el ambiente. Sin tardarme, abrí rápidamente la puerta de la casa, la cerré en cuanto ingresé y me sentí aliviada de estar allí. Luego subí al segundo piso para apagar las luces, que eran solo las de los cuartos de los niños, y en eso escuché un fuerte golpe en la planta baja. Me quedé inmóvil un momento, sin hacer movimiento ni ruido alguno, esperando a que se repitiera aquel sonido, pero no fue así. Se había escuchado un fuerte golpe en la puerta de entrada. Sin embargo, supuse que era probable que el ruido proviniera de otro lugar. Me fui a preparar un café y luego me dirigí a ver la televisión, pero al bajar las escaleras escuché claramente que alguien tocaba la puerta. Por ser Halloween, me imaginé que eran algunos niños pidiendo su calaverita o dulces, pero cuando abrí, no había nadie. Me asomé por ambos lados de la calle, pero no vi a nadie en el exterior. Pensé que quizás era mejor dejar una bandeja de dulces, pues también era común que hicieran bromas, así que llené un tazón con algunos dulces y lo dejé afuera para que tomara quien fuera a pedir su calaverita. Minutos más tarde, ya con el café en mano, fui a ver la televisión un rato. Todo era normal hasta que el canal que estaba mirando empezó a distorsionarse, la imagen se desfiguró y el sonido no parecía ser el correcto, pues cuando hablaban, se escuchaba un dialecto que jamás había escuchado en mi vida. Cambié de canal pensando que se trataba de un fallo en la señal, pero todos los demás canales estaban igual, hasta que la televisión solo mostraba estática. Quise apagar el televisor con el control remoto, pero no respondía, así que decidí apagarla de forma manual. En ese instante, me quedé en completa oscuridad, se había ido la luz. Era muy poca la luz que se reflejaba desde el exterior, pero apenas pude dejar el café en la mesita frente a mí. Me dirigí hacia la ventana y, al mirar afuera, me di cuenta de que mi casa era la única sin luz, así que imaginé que podría ser un fusible quemado y que debía cambiarlo. A paso lento, llegué a la cocina para buscar los repuestos, cuando nuevamente escuché que alguien tocaba a la puerta. Decidí ignorar a quien estuviera afuera, pues tenía algo más importante que hacer,
pero aquella persona seguía insistiendo. No tuve opción más que atender la puerta, pero la insistencia era tal que tuve que gritar que ya iba en camino. Se quedó en silencio por un instante, el cual duró muy poco, pues continuó tocando la puerta con más insistencia, a tal grado que la misma puerta se sacudía. No comprendía cómo era posible que la puerta se sacudiera de ese modo. Ya me encontraba frente a ella y solo estaba esperando que dejaran de tocar. Al ver que no cesaban, tomé el picaporte y, en ese segundo, todo quedó inmóvil. Antes de abrir, pregunté quién tocaba, pero nadie respondió. Me acerqué a la mirilla con la intención de ver de quién se trataba, pero solo se podía apreciar la silueta de una persona ya mayor. Supuse que era mi esposo, quien se había dado cuenta de que no teníamos luz y por eso la insistencia en entrar. Abrí la puerta, pero no había nadie allí. Ya empezaba a asustarme, no sabía si se trataba de una mala broma, así que cerré con fuerza la puerta y, en cuanto ésta se selló, comenzaron a tocar nuevamente con la misma fuerza de antes. Ya era demasiado, sentí un terrible escalofrío que recorrió mi nuca y espalda, los vellos de mis brazos se erizaron. Me di cuenta de que comenzaba a sudar frío y mi respiración ya era agitada. Solo pensaba en que, si eran niños haciendo una broma, tomaran los malditos dulces de la entrada y se largaran de mi casa. Sin embargo, esto ya iba más allá de una simple broma. Mis ojos se estaban acostumbrando a la oscuridad de la casa, y comencé a notar los muebles de la sala con mayor claridad. Fue entonces cuando lo vi, casi frente a mí, a un lado de la puerta, había un niño que me miraba en silencio. Apenas podía verle el rostro, ya que lo que más resaltaba eran sus ojos brillantes. La puerta seguía sacudiéndose, y este niño se acercó al picaporte y lo giró. La puerta de la entrada se abrió de golpe, y un fuerte viento helado se metió a la casa. Tomé la puerta con ambas manos y la cerré de golpe. El niño ya no estaba allí, se había esfumado en un instante y no me había dado cuenta de cuándo había ocurrido. A pesar de que la casa aún estaba en completa oscuridad, ya podía distinguir mejor los objetos y muebles. En la sala, a un costado del sillón, pude ver la silueta de lo que parecía ser un infante. No sabía si me observaba o no, pues en cuanto noté su presencia, se movió detrás del sillón. Pude escuchar que golpeaba la mesa donde había dejado el café, el cual empezó a tambalearse hasta caer y romperse. No podía moverme en ese momento, quería huir, pero mis piernas no me respondían. En eso, los apagadores de la casa comenzaron a encenderse y apagarse rápidamente, y mientras parpadeaban, noté que algo se acercaba hacia mí. Pude ver una figura grotesca y enorme que se arrastraba en mi dirección, moviéndose cuando todo estaba oscuro. El susto fue tan grande que recuperé el control de mis piernas. Me acerqué a la puerta, pero no podía abrirla. Había algo del otro lado que me impedía salir y la sostenía. Hice un último esfuerzo con todas las fuerzas que me quedaban. Sentía que en cualquier momento algo me atacaría por la espalda y ya temía por mi vida. Finalmente, la puerta se abrió y salí corriendo de la casa. Sin darme cuenta, tropecé con una persona. Era mi esposo, quien me observaba mientras lloraba y no podía hablar. A pesar de que lo escuchaba preguntándome si estaba bien o qué había ocurrido, no podía responderle. Entendía muy bien sus palabras, pero no podía sacar de mí lo que quería decirle. A los pocos minutos de estar fuera de la casa y en los brazos de mi marido, pude recuperar un poco el aliento y contarle lentamente lo que había sucedido adentro. Él me miró algo incrédulo, pero, viendo lo agitada que estaba, me comentó que revisaría la casa. Intenté detenerlo, pero ya traía uno de los bats de béisbol que uno de mis hijos había dejado en la cochera. Después de unos minutos, regresó para decirme que no había nadie dentro y que había revisado cuidadosamente cada habitación. Aún así, decidió creerme, y hablamos a la policía para que revisara los alrededores en caso de que alguien estuviera haciendo bromas de mal gusto o intentara entrar a las casas. Hoy en día, aún me dan escalofríos al recordar lo que pasé aquel Halloween, y como era de esperarse, ya no podía estar en una habitación a oscuras yo sola. Siempre necesitaba que me acompañara uno de mis hijos o mi esposo. Al cabo de un año de lo sucedido, por mi bienestar decidimos mudarnos al municipio de Tepatitlán de Morelos. Allí me compraron un perro que ahora me acompaña a todas partes. Pero aún por las noches, cuando me despierto de repente, me quedo congelada en la cama, tratando de identificar cada sonido hasta que me vuelvo a dormir, o hasta que alguien más se levanta primero.